volumen, y también es importante saber la regulación del volumen. Es un mecanismo realmente muy importante dentro de la regulación del volumen, que es el mecanismo de una disfunción reservosa, un caso de fisiología. Esto vamos a ver también más en detalle cuando hacemos presión arterial, hay que sobrepasar el módulo terrestre, ya para tener este mecanismo de control en cuanto a las cosas que se activan. Entonces, vamos a simplemente dar un pantallazo de este tema y luego vamos a ver algunas presentaciones ya de C. Bien, vamos a cerrar este casito, caso 13, paciente de 57 años que tiene diabetes mellitus de larga data y es recientemente diagnosticado de hipertensión arterial. Se presenta a la consulta para un seguimiento. El paciente ha estado tratando de alterar sus hábitos alimenticios y ahora se presenta más frecuentemente, pero la hipertensión ha persistido. Lo que pasa es que muchas veces se diagnostica hipertensión arterial. Lo primero que uno trata de hacer es trabajar en los hábitos y en las medidas no farmacológicas, ejercicio, cambiar la dieta, caminar. Entonces dicen que está tratando de cambiar el hábito, está haciendo ejercicio, pero la hipertensión persiste. Entonces, después de 6 meses, si esto no resulta, ahí uno entra en terapia farmacológica. Entonces, el paciente ha comenzado a tomar un inhibidor de la enzima, convertidor de la enzima. Aquí les dicen más comúnmente IECA. La farmacología escuchando, porque en las familias hay IECA, así se divide. Dentro de esta familia son los más potentes, los más utilizados y los que mejor evidencia tienen. Desde hace más de 10 años siguen siendo bueno, ha tenido buenos resultados y se la ha instruido continuar la medicación y el seguimiento por varios meses. Tiene que tomar lo único que no hace la dosis. Entonces es un clásico la presión arterial, una de las enfermedades que no se puede dejar de hablar siempre. Y este tipo de, digamos, de situación, de medicamentos, donde se trabaja el sistema de reanimación de persona también es muy pertinente. Entonces, tenemos 3 preguntitas para desarrollar. Dice, ¿cuáles serían los mecanismos de regulación neurales y humorales para la presión arterial? Vamos a tratar de la presión arterial porque eso lo vamos a ver después, pero vamos a poner los efectos de los angiotensina-2 y cómo disminuye la presión arterial los IECA, ¿no? Los inhibidores de enzima de angiotensina. Entonces, la primera, solamente como para más o menos, ¿no? La presión arterial, aunque siempre vamos a ver histórica. La presión arterial depende del líquido, el volumen, vamos a decir, el volumen que está en el vaso sanguíneo, porque ese volumen, nosotros sabemos, por fuerzas necesarias, va a haber una tendencia del líquido mismo a empujar las paredes arteriales hacia afuera, ¿no? Este líquido va a ejercer una presión hidrostática. Y esa presión hidrostática que va a expandir los vasos sanguíneos es el que va a mantener la presión arterial. Entonces, si yo, por si acaso, pierdo volumen, pierdo líquido, o sea, me deshidrato, pierdo sangre, cualquier cosa, pierdo volumen, lo primero que va a pasar es que voy a perder presión. Entonces, porque el cuerpo va a intentar hacer de primero para poder mantener esta presión arterial sin consecuencias fisiológicas. La presión arterial va a ser la encargada de empujar la sangre y que esta sangre llegue a la célula y junto con la sangre oxígeno. Entonces, si yo pierdo presión, pierdo potencialmente sangre que llega hasta aquí y para morir en pocos minutos. Entonces, el cuerpo no se puede permitir perder presión. Lo primero que va a intentar hacer es
la angiotensina, y esto van a tratar de, digamos, cuando uno dice morar, siempre hay un ligando, hay un receptor y hay una señal en la célula, un cambio un poco más duradero, ¿no? En cuanto al resultado. Por eso es que la angiotensina lo que va a hacer es trabajar a mediano largo plazo en el control de la presión arterial. Entonces, de ahí viene que es importante para el movimiento de la presión, y por eso que la terapéutica trabaja ahí, porque si yo consigo modificar esa presión a largo plazo, entonces las chances de mejorar esa presión serán mejores. Entonces, bueno, eso es un mecanismo, así como solamente para las generalidades neurales, el primero que ocurre, y es el sistema simpático, ¿no? Que hace que los vasos sanguíneos se cierren, una vasoconstricción, y la parte humoral trabaja a largo plazo a través de las hormonas, principalmente la angiotensina. ¿Cuáles serían los efectos de la angiotensina 2? La angiotensina 2 lo que hace es una constricción, trabaja también liberando ADH como para que se secuestre el líquido, se acumule, se retenga el líquido que tendría que irse para la diuresis, lo retiene, entonces secreta ADH y también promueve la liberación de la testosterona. También sería importante. La testosterona lo que va a hacer es reabsorber sodio, y junto con el sodio, agua de la orina. El sodio se me hace un ambiente intraosmolar, eso retiene agua, y el agua expande el vaso sanguíneo de nuevo y te devuelve la presión arterial, ¿no? Más o menos ese sería el ciclo de regulación. Y cuando yo doy medicamentos vieja, como en este caso, inhibe una enzima que se encarga de formar la angiotensina en primer lugar. Entonces, este tema nos va a ayudar más allá de la presión arterial, nos va a ayudar a hablar sobre qué es lo que ocurre, qué es lo activo, qué activa el sistema renino angiotensina. Y eso es lo importante por lo menos para el tema que estamos viendo ahorita, porque el tema toca la regulación hidroelectrolítica. Sí, tenemos que hablar de cómo el cuerpo le hace para reajustar el líquido, ¿vale? Más allá de lo electrolítico. Entonces, bueno, solamente como para ir, es que no tengo una buena imagen del ciclo de renina angiotensina, no hay, pero tal vez solamente como para que vaya viendo el dibujo. ¿Ok? Eso es como para que vaya inspirando, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos para que este sistema de regulación se active? ¿Cuál sería el trigger? ¿Cuál es el gatillo que va a iniciar? Son dos, ¿ya? Y viene bien porque tiene que ver con este modo focal. Son dos. La disminución de la concentración de sodio, se baja la concentración de sodio y lo activa el mecanismo. Y otro importante sería la disminución del volumen. Entonces yo tengo o disminución de volumen o disminución de la concentración de sodio, y esto donde se va a detectar en el riñón. El riñón, donde estamos viendo los temas de regulación hidroelectrolítica. En el riñón hay unas células que están cercanas a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que están ahí en medio de los vasos sanguíneos, son las células mesangiales que van a formar un sistema llamado sistema extracglomerular. Para los sistemas extracglomerular, aparato extracglomerular, le dicen algunos también, este aparato son un grupo de células que están ahí charlando, pero que están ahí tocando el vaso sanguíneo, están abrazando el vaso sanguíneo. Entonces, cuando ellos sienten que el vaso sanguíneo comienza a quedar blandito, y le dicen, a ver, algo está pasando, estoy disminuyendo el volumen, ¿no? Entonces, este aparato extracglomerular se activa y libera una enzima, que es la renina. Ahí comienza la historia, ¿no? Por disminución del volumen o disminución de la concentración de sodio, yo libero renina. Esta renina pasa a la circulación, y en la circulación hay una molécula, digamos, inactiva que se llama angiotensina.
angiotensinogen es inactivo todavía, está ahí en la circulación. ¿Y cómo es que se va a activar? Lo tengo que romper, tengo que cortar. Eso ha sido la renina, es una enzima cortadora. Se va a cortar el angiotensinógeno y lo va a transformar en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, ella ya tiene el poder de hacer vasoconstricción, pero lo hace muy débil. El efecto todavía no es tan bueno. Así que ella sigue circulando, y va a parar en los capilares pulmonares. Y en estos capilares pulmonares está esta enzima importante, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2. Ahí viene la pérdida, angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que va a generar vasoconstricción, liberación de aldosterona suprarrenal, en su corteza, libera aldosterona y esta aldosterona va al riñón y comienza a reabsorber sodio, bueno, sodio y cloro que sigue juntos, los dos sirven para reabsorber sodio y eliminación de potasio. Reabsorbe sodio y otro potasio. Eso es lo que hace la aldosterona. ¿Y qué más dijimos? También ayuda a la liberación de ADH. ADH va a comenzar a acumular más líquido a partir de los tubos renales. Entonces yo voy a tener líquido, voy a tener sodio y voy a tener el tono vascular, digamos, aumentado, la vasoconstricción, y eso me va a generar un aumento de la presión arterial. Entonces, el cuerpo inicia este mecanismo porque él percibe que hay poco volumen y que la presión está cayendo, o que hay poco sodio y que la presión va a caer. Entonces, activa todo un mecanismo para que aumente la presión. Entonces, toda la terapéutica hoy en día se basa en inhibir esta enzima, porque si no hay esta enzima 2, no se traduce en la activación de aldosterona y ADH y demás. Y todos son estos ánimos, los alcances, en fin, toda esa cosa. Una pregunta, o sea, en el caso de que se detecte que hay poco sodio, ¿sería poco sodio como en total o en comparación al líquido? Porque si es el líquido, aún así podría haber hipertensión. La concentración, o sea, porque digamos lo que va a pasar es que la sangre va a llegar al riñón que se filtrada y la baja concentración de sodio, o sea, digamos partículas por volumen, eso es lo que va a pasar. Entonces, en general, si tengo bajo sodio en general, voy a ver un hiponatremia. O sea, no relativo a la cantidad de líquido. Generalmente el bajo sodio, lo que yo puedo tener líquido normal, pero tengo bajo sodio activo. Justamente porque la aldosterona es la que va a reabsorber el sodio. Y también es interesante saber que si yo tengo bajo potasio, inhibo la aldosterona. Si tengo mucho potasio, aumento la aldosterona. El potasio también es un mecanismo de que la aldosterona se altere. Tiene exceso de potasio. ¿Okay? Entonces, esto es lo así, lo súper básico. Y entra en el baúl de cosas que no me puedo olvidar de física. Hay una serie de cositas que no se me puede olvidar de física. Yo digo así, no sé, si pasas a tercero y por si es la mosca, no debería, pero si por la mosca te olvidaste de, oye, ¿cuáles eran las propiedades coligativas? O a ver si el principio de Newton, cosas así, eso te va a ayudar mucho, pero puedo olvidarte. Pero si te olvidas del mecanismo renal especial, no se puede olvidar. Hay más, ni siquiera pasan a tercero. Ok. Entonces, voy a ver qué más tengo que mostrar. Creo que solamente son utilizados para que el control de la presión arterial, no son modificadores de la enfermedad. O sea, es lo más importante que puede haber en un fármaco. Cuando puedo agarrar el fármaco y diga, este fármaco es capaz de modificar la historia, modificar la historia de la enfermedad, es un fármaco muy bueno, porque la mayoría de los fármacos solamente trabajan aliviando algún síntoma. Pero estos de acá, ellos inhiben todas las modificaciones estructurales que ocurren en el corazón, en el vaso sanguíneo, en el hígado, en el riñón. Muy bueno. ¿Bien? Bueno, voy a
esta capa, bueno, a ver, no sé, pasa que las otras son así, enfocadas en la pregunta de esta capa de todo. Dice, en respuesta a la pérdida sanguínea, los mecanismos compensatorios van a jugar un rol muchas veces para disminuir, para mitigar la disminución de la presión arterial media y restaurar el volumen normal de la sangre. Vamos a decirlo. O sea, al fin y al cabo, el cuerpo va a reaccionar de la misma forma. Si yo pierdo líquido, pierdo sangre. ¿Por qué? Porque el volumen, y es el volumen que va a activar estos mecanismos compensatorios. Da lo mismo, voy a tener lo mismo. ¿Ya? Por eso es que la hidratación es importante. La hidratación es casi, se va a comportar de la misma forma que perder sangre. Los dos me van a llevar al shock y voy a tener la misma respuesta. Bueno, ¿cuál de los siguientes incisos es más acertado, ¿no? en sentido temporal, en orden cronológico, para los tres mecanismos, desde el primero que ocurre hasta el último que ocurre en estos mecanismos compensatorios de la regulación de la presión? Entonces, yo tengo que ordenar cuál es el primero que aparece y cuál es el último que aparece de los mecanismos compensatorios. ¿Cuál es el preferido? Y eso está bueno, la candidata, claro, está bueno. ¿Cuál dijimos que era lo primero que hace el cuerpo? El mecanismo rápido. La salud. ¿Y quién hace baja? La el sistema nervioso. Lo que pasa es que se pasa que ese de la renina es humoral y el humoral ocurre después de uno que es neural, el neurológico. El neurológico es el que se da cuenta primero, porque cuando yo pierdo volumen, ¿qué está pasando? Mis vasos sanguíneos se desvanecen. Claro, entonces lo primero que ocurre es una vasoconstricción, digamos, mediada por los neurólogos. ¿Vale? Es una respuesta del simpático. Lo primero que yo voy a tener es una vasoconstricción mediada por el sistema simpático, ¿no? Que se va a dar cuenta que algo está ocurriendo y que manda la adrenalina, manda la adrenalina y los vasos sanguíneos se contraen para poder mantener la presión arterial. ¿Ya? Para poder mantener la presión arterial. Entonces, dentro de esto, solamente hay dos que me señalan la parte simpática de primero. Tiene que ser D o E. D o E. Luego, ¿qué ocurre? Después de la activación simpática, ahí viene el mecanismo humoral. Entonces, ahí solamente entonces, ¿quién viene primero? ¿Aldosterona o angiotensina? Ah, viene otra vez. Antes había que hacer uno que daba vuelta. Vamos a rebobinar. Otra vez. Entonces, a ver, estamos en la parte simpática. ¿Quién viene primero? ¿Angiotensina o aldosterona? Angiotensina. O sea que primero la angiotensina se activa primero porque el mecanismo, aparte de que el mecanismo renina, angiotensina, o sea, la renina toca la puerta de la aldosterona y recién sale la aldosterona. No, al revés. La renina viene primero, la renina viene primero, activa la angiotensina 2 y la angiotensina 2 entonces la respuesta más correcta sería la E. Entonces, primero mecanismo simpático y neurológico, y luego lo humoral con el mecanismo renina, angiotensina 2. Esta está simpática, literal, es una pregunta muy simpática, porque tiene que ver con ese orden cronológico del evento. A ver si hay otra. A ver, digamos la tercera. Pacientes con PAMS, ¿no? La presión arterial media elevada, muchas veces se les prescribe drogas que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál de los siguientes hallazgos mejor describe lo observado en estos pacientes que están con estas drogas solamente? Generalmente se le da una sola droga. Si funciona la droga, mejor. Si no funciona, se le aumenta la dosis. Si no funciona, aumenta la dosis. Si no funciona, se le aumenta otra droga. Puede tener 3 medicamentos, dosis máxima, para que uno diga, no funciona. No funciona la droga. Pero mejor si es uno. Entonces, ¿cuál de los hallazgos se puede observar en estos pacientes que están bajo higiene? Entonces, dice la primera, un incremento posterior de la resistencia vascular periférica total, el TPS,
pero